Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas preguntas, especulaciones y, seamos sinceros, bastante fascinación. Vamos a hablar de esa bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento, esa noticia que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a desgranar lo que Demet ha revelado sobre Can Yaman, y esa frase tan contundente que ha dejado a muchos boquiabiertos: nunca me avergoncé. Si aún no lo han hecho, corran a darle ese botón de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados y seguidos en los últimos años. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y, como era de esperar, los rumores de una relación sentimental no tardaron en aparecer. Y vaya que sí acertaron. Aunque al principio intentaron mantener su noviazgo en un plano más privado, la magnitud de su fama hizo que cada paso, cada aparición pública, cada gesto, fuera analizado al milímetro por los medios y los fans. La serie no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también forjó un vínculo que para muchos parecía destinado a durar para siempre. Las imágenes de ellos riendo juntos en el set, sus interacciones en redes sociales que parecían sacadas de una comedia romántica, alimentaron una narrativa de amor que cautivó a millones de espectadores. Ahora, ¿qué es lo que Demet ha revelado exactamente? Y lo más importante, ¿a qué se refiere con esa tajante declaración de nunca me avergoncé? Pues bien, la reciente entrevista de Demet Özdemir ha sido el epicentro de toda esta conmoción. Después de un tiempo de relativo silencio mediático sobre su pasado con Can Yaman, Demet ha decidido abrirse y compartir su perspectiva, y lo ha hecho de una manera que ha dejado claro su sentir. No se trata de arrepentimientos ni de reproches, sino de una afirmación de su experiencia y de la persona que fue a su lado. La clave aquí es entender el contexto y la sutileza de sus palabras, que van más allá de un simple sí o no. Para entender la magnitud de sus palabras, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo fue su relación con Can Yaman, al menos lo que se hizo público. Fue una relación intensa, marcada por el éxito arrollador de Erkenci. Ambos eran jóvenes, talentosos y estaban en la cima de su carrera en Turquía, y luego su fama se extendió a nivel internacional. Los fans los adoraban y la pareja se convirtió en un fenómeno. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y su amor parecía estar en su máximo esplendor. Los medios internacionales se hicieron eco de su romance, publicando fotos y noticias que los convertían en la pareja del momento. Era una época de ensueño para ellos, un cuento de hadas moderno que muchos deseaban que se hiciera realidad para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones apasionadas a menudo se ven sometidas a una presión extrema. La constante exposición, los flashes de las cámaras, las especulaciones sin fin, y el escrutinio de millones de personas pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Y así sucedió. Tras un periodo de aparente felicidad, la relación entre Demet y Can llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban que su amor trascendiera las pantallas. La ruptura se produjo en un momento en que ambos estaban en un pico de popularidad, lo que hizo que la noticia fuera aún más impactante. Los rumores sobre las causas de la separación fueron innumerables, desde supuestas infidelidades hasta incompatibilidades de carácter, lo que añadió una capa de drama a la ya intensa atención mediática. Lo interesante de esta nueva revelación de Demet es cómo aborda el tema de su relación pasada. En lugar de evadir la pregunta o mostrarse reservada, ella ha respondido con una honestidad y una serenidad que desarman. Cuando se le preguntó sobre su tiempo con Can Yaman, su respuesta fue clara y directa: nunca me avergoncé. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra un significado profundo. No es una negación de que hubo problemas, ni una afirmación de que todo fue perfecto. Es una declaración de aceptación de que la experiencia, con sus luces y sombras, fue una parte integral de su vida y de su crecimiento. ¿De qué podría avergonzarse alguien en una relación? Quizás de cómo terminó, de las circunstancias, de las decisiones tomadas, o incluso de la persona con la que estuvo. Pero Demet Özdemir, con sus palabras, parece estar diciendo que, a pesar de todo lo que pudo haber sucedido, de los altibajos, de la intensidad, de la eventual separación, ella no tiene nada que reprocharse ni de lo que arrepentirse respecto a su relación con Can Yaman.
Es una afirmación de que vivió ese capítulo de su vida con autenticidad, con sentimientos genuinos, y que en retrospectiva, lo asume como una parte importante de su camino. Podría referirse a que nunca se sintió presionada a ser alguien que no era, o que nunca tuvo que ocultar sus verdaderos sentimientos por miedo a las consecuencias mediáticas o personales. Esta declaración es especialmente significativa porque en el mundo del espectáculo, es común que las exparejas, sobre todo cuando la relación fue tan mediática, mantengan una distancia prudencial o incluso se lancen indirectas o comentarios poco halagüeños. Sin embargo, Demet ha optado por una postura de madurez y aceptación. No busca culpar a nadie ni revivir viejas rencillas. Más bien, parece estar cerrando un ciclo de una manera positiva, reconociendo la experiencia vivida sin la carga del remordimiento. Su enfoque es hacia adelante sin dejar que las sombras del pasado empañen su presente o futuro. Además, esta declaración puede ser interpretada como un mensaje a aquellos que quizás esperaban verla lamentando su relación pasada o hablando mal de Can Yaman. Ella está comunicando que si bien la relación terminó, no fue una experiencia de la que se sienta avergonzada. Probablemente hubo momentos hermosos, aprendizaje, crecimiento personal, y eso es lo que ella elige destacar y valorar. Quizás la vergüenza se asociaría a haber vivido algo que no fue real, o haber actuado de forma poco auténtica, y Demet está declarando que su tiempo con Can Yaman fue todo lo contrario, real y auténtico. Pensemos en el contexto. Demet Özdemir es una actriz joven, pero con una trayectoria impresionante y una gran inteligencia emocional. Ha sabido manejar la fama con gracia y profesionalismo, y esta respuesta demuestra una vez más su madurez. No se deja arrastrar por el drama o las expectativas externas. Ella ha vivido su vida, ha tomado sus decisiones, y ahora, con la perspectiva que da el tiempo, puede mirar atrás y decir que, en general, fue una experiencia valiosa, incluso si no duró para siempre. Su capacidad para articular esta perspectiva demuestra una gran fortaleza interior y una clara comprensión de sí misma. La frase «nunca me avergoncé» también puede tener un matiz de empoderamiento. Demet está reclamando su narrativa. No permite que los rumores, las críticas o la eventual separación definan su experiencia de manera negativa. Ella está tomando el control de cómo se cuenta su historia, y en esa historia, su relación con Can Yaman es un capítulo que vivió intensamente y sin reservas. Es un acto de reafirmación de su propia experiencia vital, diciendo al mundo que su pasado la ha moldeado, pero no la define de una forma que le cause malestar o arrepentimiento. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro o para la percepción pública de la relación? Pues bien, para muchos fans, esto significa que pueden seguir admirando a ambos artistas sin sentir la necesidad de tomar partido o de creer en versiones negativas de la historia. Demet les da el permiso, por así decirlo, de recordar esa época con cariño y sin juicios. Les permite ver que a pesar de la ruptura, hubo algo genuino y valioso en su tiempo juntos, algo que merece ser recordado con respeto. Además, esta revelación subraya la importancia de la salud emocional y el crecimiento personal. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas y apasionadas, son experiencias humanas complejas. Lo importante es lo que aprendemos de ellas y cómo nos transforman. Demet parece haber extraído lecciones valiosas de su tiempo con Can Yaman, y esas lecciones le han permitido avanzar con una perspectiva positiva. El fin de una relación no tiene por qué ser sinónimo de fracaso o de algo de lo que avergonzarse. Puede ser simplemente una etapa que concluye, dejando tras de sí un bagaje de experiencias que contribuyen a la persona en la que nos convertimos. Es crucial entender que esta declaración no implica que la relación fuera perfecta o que no haya habido dificultades. Todas las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo los focos, son un desafío. Pero la ausencia de vergüenza sugiere que los aspectos positivos, el amor, la conexión, los buenos momentos superaron con creces cualquier aspecto negativo que pudiera haber existido. La vergüenza en este contexto implicaría que los aspectos negativos o las circunstancias de la ruptura eclipsaron por completo la valía de la relación. Demet está diciendo que ese no fue el caso para ella. Podemos imaginar que la pregunta sobre Can Yaman, después de tanto tiempo, podría haberla puesto un poco nerviosa, pero su respuesta calma cualquier especulación sobre rencores. Demet no se detiene en detalles escabrosos ni en confesiones íntimas. Su mensaje es más sutil, pero mucho más poderoso: la experiencia fue real, fue significativa, y no hay nada en ella de lo que ella se sienta negativamente marcada. Esto es especialmente
Levante si consideramos el escrutinio al que están sometidos los famosos, cualquier comentario desafortunado podría ser magnificado y utilizado en su contra. Demet, sin embargo, elige la elegancia y la serenidad. Pensando en la audiencia de nuestro canal, que siempre está ávida de conocer los entresijos del mundo del espectáculo, esta es una noticia que merece ser analizada. Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa, sino también una figura influyente. Sus palabras tienen peso y generan debate. La forma en que ella gestiona su vida personal y profesional, especialmente en relación con sus exparejas, es algo que muchos admiran. Su enfoque maduro y respetuoso hacia su pasado es un ejemplo a seguir. Y es que al final del día, lo que Demet ha revelado es que tuvo una relación importante vivida con intensidad y sin ocultar sus sentimientos. Que esa relación terminó es una realidad, pero el recuerdo que ella guarda de ella es uno de orgullo, no de arrepentimiento. Nunca me avergoncé es una declaración de principios, de autoconfianza y de aceptación de su propio camino. Es decir, viví eso, lo sentí, aprendí de ello, y estoy orgullosa de la persona que fui durante esa etapa. Esta apertura por parte de Demet también puede inspirar a muchos a reflexionar sobre sus propias experiencias pasadas. A veces nos aferramos a la vergüenza o al arrepentimiento por relaciones que no funcionaron, cuando lo más sano es aceptar, aprender y seguir adelante. La declaración de Demet es un ejemplo de cómo hacerlo, mostrando que es posible mirar atrás con respeto y afecto, incluso cuando las cosas no terminan como esperábamos. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo de una manera que nos fortalezca. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado sobre Can Yaman, a través de su contundente afirmación, nunca me avergoncé, es su aceptación total de la relación que tuvieron. No se trata de detalles escandalosos, sino de una validación de la experiencia, un reconocimiento de los sentimientos vividos y una declaración de que esa etapa de su vida fue auténtica y valiosa para ella, a pesar de su eventual final. Es una muestra de madurez, autoconfianza y de cómo gestionar las relaciones pasadas con dignidad y respeto. Demuestra que el amor puede ser intenso y significativo, incluso si no dura para siempre, y que las lecciones aprendidas son un tesoro que nadie puede quitarle. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta revelación tan interesante. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las palabras de Demet Özdemir. ¿Creen que es importante poder decir nunca me avergoncé sobre una relación pasada? ¿Qué significa para ustedes esta declaración? ¿Han pasado por una experiencia similar donde pudieron mirar atrás sin vergüenza a pesar de las dificultades? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.